Hola Miguel, Gracias, Ariel. ¿cómo estás? Está bien, está bien. Bueno Miguel, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Realmente para uno es un honor. No hay por qué. El agradecido soy yo, siempre me gusta hacer notas. Son todas distintas. Depende también los tiempos de tuyos y míos, pero bueno, a ver qué hacemos. Está muy bien. Bueno, como te venía comentando desde un principio, esto va a ser un recorrido cronológico de tu vida en la música hasta estos tiempos. Así que arranco con la primera pregunta. ¿Dale? ¿Desde cuándo empezaste a escuchar rock y cuáles fueron esas primeras bandas que te introdujeron al género? Y bueno, de alguna forma se asocia a que yo haya elegido una guitarra para tocar. Hay una gran cantidad de personas que me dicen que tengo razón y otras que se enojan, pero tiene que ver, el rock existe porque hay guitarra. Si no hay guitarra, no hay rock. Me dicen, Jerry Lee Lewis no piensa así. Bueno, bueno, entonces yo empecé justamente a tocar guitarra porque quería estar en el rock. Lo primero que escuché fue rock nacional. Escuchábamos en la radio con amigos, acá en el conurbano, en lo que es Villa Tesey, en Hurlingham, 20 kilómetros de Cava, y escuchábamos lo que se llamaba música progresiva. Entonces escuchábamos Color Humano, Pescado Rabioso, Infaltable Papo en ese momento. Claro. Apareció una guitarra criolla, luego apareció una eléctrica, pero la eléctrica apareció porque apareció Deep Purple y apareció Jimi Hendrix, Led Zeppelin, y ahí sí cambió todo. En ese momento, escuchar a Richie Blackmore y a Hendrix me parecía increíble, increíble. Músicos que nos dejaron, bueno, al pasar tantos años, ¿no? Hay que recordar que lo escuchábamos en formato vinilo, era lo único que podíamos escuchar, o tal vez en la radio alguno que otro tema, en programas especializados. Y esas bandas marcaron hasta el día de hoy, los sigo apreciando y escuchando, porque muchos no saben, pero los, los que tocamos en esa época, estamos hablando del 70 y pico, poníamos el vinilo y bajábamos la velocidad para poder sacar los solos. Qué bárbaro eso. Y las Increíble. canciones, claro, ¿cómo la podías sacar? Y también era todo el oído. Y ese tema del oído era determinante para un músico. Si vos no tenías oído, no podías tocar. Hoy por hoy no está ni bien ni mal, pero puede tocar cualquiera y puede cantar cualquiera y puede todos, se puede mejorar esa performance. Pero recuerdo una anécdota que la suelo decir a veces. Cuando me compré la guitarra eléctrica, yo quería que todos mis amigos tuvieran una guitarra eléctrica. Y dos o tres o cuatro se la compraron. Pero llegó el momento de afinar con un silbido, con un afinador que era en la, y me decían, pero no puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tardé en caer, pero ahí me di cuenta que la música no era para cualquiera. Era solamente para el que podía hacer esa situación. Era comparar un afinador con la cuerda, tocar al aire y después, bueno, después afinar. Eso pasó durante mucho tiempo y eso marcó la diferencia en muchísimas cosas. Ser músico no era para cualquiera, nada especial. Es como ser ebanista, no es para cualquiera. Era como ser mecánico, un buen mecánico, no es Sí, para sí, cualquiera. totalmente. El ser músico había que tener oído y eso te ponía en otro lugar. Pero también era cierto, más piedras en el camino porque había que jugar y pelear y pelear. ¿Qué significa pelear? Que todo era comprar un disco, era más difícil, era todo, no había redes sociales como hoy, así que era todo más complicado. Conclusión, las bandas que me formaron dentro del rock, primero fueron las bandas nacionales, pero cuando escuché el rock inglés y a Hendrix, bueno, que es americano, eso me partió la cabeza. Creo que el rock inglés a todos nos quemó la cabeza en todos los tiempos, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ¿cuándo fue que vos que ya empezaste con el tema de la viola, ¿cuándo fue más o menos qué edad agarraste por primera vez la guitarra?
14, 15 años. Tenía una criolla que recuerdo que me la compró mi padre y yo no sabía ni cómo ponérmela. No sé por qué compró una guitarra. Compró una guitarra porque quería tener una guitarra. Mi viejo me decía, ¿por qué no tocas trompeta? No sé por qué salió. Bueno, hice el servicio militar y terminé haciéndolo en la banda de música. Ahí vi lo que es tocar la trompeta, que es dificilísimo, un instrumento, pero complicadísimo. Pero a esa edad, 14, 15 años, y lo chistoso es que no ponía la guitarra como se debe, no sabía cómo ponerla. La ponía ahí, no sabía ni cómo afinar, ni cómo usarla. Creo que me habré comprado un librito en ese momento, y el tema creo que toqué por primera vez, que lo cuento, es Oh Susana, que estaba, es un tema de country de los Yankees, y bueno, se ve que era fácil. Ni siquiera feliz cumpleaños, bueno, de ahí en más. Empezó algo que yo realmente no pensé que iba a vivir de la música o que iba a estar integrado a la música. No me pasaba, pero para Claro, nada. claro. Iba como todo. Y Che, creo que todos más o claro, claro, claro. Y Miguel, ¿y cuándo te compraste la primera eléctrica y cuando vos decís, realmente le empezaste a dar más valor a lo que era la guitarra? menos. Yo creo que desde esa primera eléctrica que compré le empecé a dar importancia. Y me apasionó. Me parece que todas las personas, de alguna forma, que estuvieron en esos años y son guitarristas, les pasó y están hasta hoy, le pasó exactamente lo mismo, era un calco. Ir a comprarse una guitarra era todo un proceso, como que los padres decían que no era necesario que compres esa, que ya tenías una criolla. Y el pasar a comprarte una guitarra eléctrica era era algo como diciendo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que querés hacer con una guitarra? O sea, te tenía que importar. No había apoyo de las masas como para decirte, eh, o de la familia para decirte, bueno, es lo tuyo, vamos, tenés que estudiar en el conservatorio. Era como, era algo. Pero a mí me pegó de una forma importante. Me pegó, no me importa estar solo con esa remándola y viendo qué cosas pasaban. Alrededor de la música y uno se contactaba y siempre era música, música, la guitarra, música, la guitarra, música, la guitarra, que si me lo preguntás sigue siendo lo mismo en el día de hoy, solamente que pasaron tanta cantidad de años que uno se hace, eh, a ver, se hace profesional en eso. En ese momento no sabía dónde yo quería ir. Seguro. A medida que iba pasando el tiempo, fíjate por dónde fue el asunto. Seriamente, bueno, toqué en bandas locales, pero estaba tocando en el Teatro de Morón, en una obra infantil, con un tecladista, Víctor, Abel, que era el bajista, y Luis Nakamura, que es el baterista de Nexus, en el Teatro de Morón. Y eso a mí me movilizó, pero me movilizó de este lado. Nosotros teníamos el cifrado americano para todas las canciones de la obra musical, y leíamos los cifrados y actuaban, obviamente, los actores en la obra. Y lo hacíamos todos los sábados, creo que era sábado y domingo. Y a mí me apasionó. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo quería ser sesionista. Quería acompañar a otros cantantes, quería acompañar a otras personas. Me gustaba el rock, pero decía, ¿de qué voy a vivir? Me parece que acá, si yo acompaño a otras personas, me puede entrar dinero por acá. Porque también lo voy a decir. No, nadie quería trabajar, pero la guitarra. Trabajábamos un tiempo para comprar una guitarra. Una vez que compramos la guitarra no queríamos trabajar más. Y uno vivía con sus padres y los padres te dicen claramente, bueno, mirá, acá las cosas son así. Si estudiás, está todo bien, pero si vos querés algo, hijo de trabajar, de laburantes, tenés que comprártelo vos. Entonces decía, bueno, está bien, voy a trabajar, en cualquier laburo uno trabajaba y se compraba las cosas. Pero yo realmente quería ser sesionista. Y se truncó porque viene un amigo, te cuento esto porque se enlaza, puedo cortar en cualquier momento y podemos ir a otro lugar. Sí, Viene sí, un sí. amigo de la zona que es Miguel Jara, mi querido amigo Miguel. Siempre digo que en la vida de todos los artistas hay una Y. Es como que
vos vas recto y se te aparecen dos caminos. Voy para allá o voy para allá. Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, por lo menos en mi vida y seguro en tu vida, si te pregunto si damos vuelta al reportaje, ¿por qué estás sentado ahí haciendo un reportaje? Estoy seguro que te pasó en determinado momento, dijiste, ¡pac!, voy para allá. Bueno, vino Miguel, Miguel Jara viene a mi casa y me dice, mira, están audicionando guitarristas en Devoto. ¿Cómo que es audicionar? Porque yo tocaba con la gente local y mis amigos decían que yo tocaba bien la guitarra. No había muchos guitarristas, pero parece ser que tocaba bien en ese momento. Le estoy hablando de tener 19 años, 18 años, Claro. 20, ponele también. Bueno, entonces fui a audicionar a Devoto. ¿Quién era? El Devoto fue el cantante de Kamikaze, Enrique. Fui a la casa y ahí nos conocimos. Yo creo que si uno hubiera conocido a Enrique, porque ahí empezamos a hacer una banda seria y todo lo demás, hubiera sido sesionista al día de hoy, estoy seguro. La guitarra que compré la sigo conservando y yo quería ser sesionista, quería trabajar de la música, tocar para otros artistas, que de hecho me gusta y lo hago, no en el hecho de acompañar técnicamente, pero fue algo que siempre me gustó, tocar un montón de cosas distintas. Muchos Claro. piensan que yo soy solamente un músico de que toco rock o heavy metal, pero realmente toco de todo, escucho absolutamente de todo, me gusta muchísima música. Tal vez lo que menos escuche es heavy metal, pero volviendo para no sacarte de las preguntas, cuando empecé a tocar me pasó justamente esa situación con la guitarra eléctrica. Yo sabía que quería algo, pero no sabía qué. Claro, claro. Cuando apareció esa banda en el teatro, dijo, quiero ser sesionista. Apareció una Y con Jafal, bueno, ya está. Fue para Claro, otro lado bueno, todo. Hacerlo, de alguna forma había que hacerlo seriamente, y eso también es otro tema. Pero claro, bueno, claro. Sí, sí, bueno, antes de entrar a la primera banda, que me parece que fue 100 DB, la primera banda que se conoce en con, forma popular, sí, antes claro, en, bueno, años anteriores, no sé, no te digo que tuve infinidad de bandas, pero no sé, habrá tenido 5 bandas distintas tocando con otras personas, sí, pero dentro de la que se puede parecer una banda conocida fue 100 sí. Sí. y bueno, y antes de entrar a lo que es la primera banda, ¿cuándo descubriste el heavy metal? Es posterior a 100 el heavy metal, Claro, porque justamente tiene que ver con lo que te estaba contando. De hecho, yo escuchaba otro tipo de música. Yo escuchaba al Dimeol, escuchaba a John McLaughlin, escuchaba a Van Halen, pero escuchaba a Deep Purple, pero no te estoy hablando de heavy metal. El heavy metal para mí es otra historia, es otra cosa. Eh, estando en 100 que 100 no funcionó bien, porque a la gente no le gustaba 100 100 era una banda que sonaba terrible. Habían dos músicos de jazz, que era el bajista y el baterista, que tocaban y cantaban, hacían coros muy buenos. Enrique que cantaba muy bien y yo tocando la guitarra. Era una banda muy buena, pero no teníamos un estilo integrado, no estaba integrado. Eh, creo que eso nunca llegó a la gente y bueno, decidimos que eso no iba a funcionar. No me voy de tu pregunta. Estando en 100 dB yo ahí escuché a Dio y escuché a Judas y escuché a Acep y ahí fue que escuché el heavy metal. Pero no fue antes de 100 dB, o sea, claro, fue posterior. Porque claro. yo escuchaba otra música, de hecho escucho otra música. No manejo el estilo del heavy metal porque lo controlo, lo sé muy bien, o sea, compongo en heavy metal. No puedo decir que yo escucho heavy metal, compongo heavy metal, me gusta, me fascina, me parece es un género, me gusta tocar muy fuerte. Eh, tengo el género inglés, lo conozco perfectamente bien y es lo que siento como pasión, pero para Kamikaze. Pero no podría armar otra banda de heavy metal. Para mí Kamikaze es heavy metal. Eh, y el heavy metal yo lo escuché después de integrar 100 dB. Pero pasa una situación. Mi hermano sí, antes que Kamikaze, escuchaba heavy metal, aunque siendo joven. Mi hermano, Oscar López, es fallecido, mi hermano, ya no está entre nosotros. Él era el baterista de Bloque. Sí, sí, sabía eso. Ok, Bloque, ellos sí hacían un heavy metal.
Entonces acá llegan esos discos de Maiden y llegan el disco de Judas. Cuando yo escucho a Judas, estamos hablando de Screaming for Vengeance. Era una aplanadora. Decía, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Era terrible. Era buscar. Hay que pensar que uno venía escuchando bandas de hard rock o violeros inconmensurables como Eddie Van Halen, con Van Halen y todo lo que vos quieras, pero apareció Judas. Cuando aparece Judas, digo, no lo podía creer. Apareció Judas y Dio. Esas dos cosas, Judas y Dio, me pareció una revelación. No así Maiden. Maiden al día de hoy, me van a insultar todos, pero me parece que cambian todos. Empieza con una canción repulenta y después bajan el tiempo, después suben, después cambian el tiempo, y realmente eso nunca mucho me gustó. Pero lo que hacía Dio y lo que hacía Judas y Accept, vamos a hablar que eso, yo estoy en el 83, 84 ahí. Kamikaze se forma en el 85. Exacto. Luego la separación de 100dB. Si vos te fijas a nivel mundial, estábamos en el lugar exacto, en el momento exacto de la historia, el heavy metal de oro del mundo. Y nosotros, con una formación, que bueno, no me lo preguntás, pero la formación esa que sabían tocar el género, estábamos así endemoniados, porque yo vi una ansiedad de ahí de un heavy metal. Algunos me dicen, pero vos copiabas a Judas o a Dio, y ojalá, no me salía. Lo tocamos, pero era otra historia. A ver, modestia aparte, había resto por mi lado, por el lado de los integrantes de esa formación de Kamikaze, había resto. Éramos especiales. Y se hizo una buena integración. Pero el heavy metal llegó en ese momento, en 100dB, no llegó antes. No sabía ni que existía. O si existía no la daba bola. Pero exacto. Oscar, cuando entra a bloque, trae un material que yo no había escuchado nunca. Y me voló a la cabeza Dio y Judas. Maiden estaba bueno, pero también, ¿qué estaba bueno de Maiden? Hay que escuchar The Number of the Beast. Estamos hablando de esas bandas increíbles, esos temas increíbles. Al día de hoy siguen siendo lo mejor que uno pueda llegar a escuchar. Y nosotros estábamos ahí. Por eso a la gente le gusta mucho No Me Detendrá. Porque estuvieron todos en ese momento, en el mundo estaban, todas las bandas que estuvieron en ese momento, y nosotros estuvimos ahí en ese momento, con muy buena música, porque yo escucho el primero de Kamikaze, escucho todo, escucho mi historia, cómo tocaba acá, cómo tocaba allá, vuelo para atrás, digo, sí, es un grandísimo disco. ¿Se parece a algo nacional? No, no se parece a nada. Era un audio completamente distinto, y lo defiendo a muerte. Y nosotros estábamos en una vereda determinada, no estábamos en la vereda de otras bandas. Había en ese momento 3 bandas y nosotros estábamos en un lugar determinado. Las otras bandas estaban en otro lugar. Era distinto. Está muy bien. Bueno, ya que estamos con el tema de Kamikaze, ¿cómo se formó la banda? Porque me parece que de 100dB proseguiste con Kamikaze con Jafal, ¿puede ser? No, exacto. Jafal. Y se había probado Claudio, el 100dB, Claudio Parolari. Sí, sí. Y bueno, y se completó la formación Guzzi Perugino, que yo no me acuerdo de dónde vino Guzzi. No me acuerdo de dónde vino Guzzi. Talentoso bajista, pero si me preguntan de dónde salió Guzzi, no sé de dónde vino. En realidad nosotros estamos en la zona de Voto. O sea, Jafal está en la zona de Voto. Parolari estaba a 2 cuadras. Yo estaba donde estoy ahora, estaba en Villa Tesey. Era raro todo. ¿De dónde? Guzzi estaba en San Martín, por San Martín estaba, no me acuerdo. Guzzi era muy amigo de la gente del heavy metal nacional. Nosotros no. Ni Enrique, ni yo, ni Parolari. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros no mirábamos a los costados. Pensamos solamente, no teníamos conocidos. No éramos amigos ni de Papo, ni de gente del metal. Ya Bloque se había separado, ya mi hermano había viajado a España de alguna forma, entonces no había. Nosotros pertenecimos a la segunda época de bandas,
que salieron. Primero estuvo Bloque B8, se separaron, Papo también se separó, eso es importante, eso que se separó Papo. Y salíamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salíamos a vender nuestro material, a buscar manager, y recuerdo, fuimos a lo de Mundi Epifanio, que manejaba violadores, y fuimos los cuatro. Nos dice Mundi, el heavy metal ya no existe más. Son muy buenos, pero sepárense, hagan otra cosa, porque no, pero porque ya fue, ya está, ya pasó, ya no hay más heavy metal. Y yo la verdad que salimos de ahí, y lo miraba a los demás y le decía, este chabón no sabe nada, loco. Mirá. Y me dio más aliento todavía, no hay cosa peor que para alguien le digas que no, viste que es perseverante, sigo igual. Porque veíamos nosotros, en realidad, que también es importante esto que te voy a decir. Nosotros empezamos, metimos 3 personas, 4 personas, 8 personas, 10 personas. Era una retroalimentación con el público y cada vez iba más gente. O sea, no nos iba mal, no era que no metíamos a nadie y íbamos a preguntarle a alguien que nos maneje. Era cada vez más exitosa la banda. Entonces decía, este chabón no sabe nada. Un grosso, Mundi. Sabía su negocio en ese momento porque también tiene que ver, ponele, esta entrevista que hacemos nosotros tiene que ver con tu estado de ánimo y el estado de ánimo mío. Nosotros fuimos a llevarle el material a él con un estado de ánimo de él, que capaz que andás a ver qué carajo le pasaba, y a nosotros estábamos que volábamos, porque decíamos, no, que necesitamos una persona que nos maneje. Después de la larga entendí que esas personas se acercan a vos cuando vos metés muchísima gente, si no, no se acercan. Nadie se va a acercar a vos si no metés gente. Así que a nadie le importa la música en sí mismo. Le interesa justamente los números de la banda. Pero como decía Bonavena, la experiencia es como un peine que te da la vida cuando vos te quedaste pelado. Entonces, uno lo aprende muy tarde. Pero bueno, justamente así pasó. Che, y bueno, y hablando de ese disco, no me detendrán. ¿Qué significó para vos? Bueno, precisamente por ser tu primer disco y además en la época que salió, época muy jodida para sacar un disco. Bueno, yo creo que todas las épocas fueron muy difíciles para sacar discos. Si vos me decís cuándo es una época buena para sacar un disco, nosotros en la actualidad, Kamikaze tiene un disco para grabarlo y para sacarlo. Tengo pandemia en todo el mundo. ¿Cuándo lo vamos a grabar? ¿Cuándo vamos a entrar al estudio? Cuando todo eso. En ese momento era difícil, y sí, era difícil. Pero volvemos al motivo. Yo creo que uno está en el rock porque es un perseverante. Si no, bueno, en otras músicas también, pero en el rock seguro que tenés que ser perseverante. Más cuando vos ves a tu alrededor y ves que pasan cosas positivas para tu música. Nosotros, voy a hablar por mí, nosotros no, voy a hablar por mí. A mí me pasaba que se concretaba este material y fue difícil, porque nosotros veníamos tocando, ya Guzzi no estaba en ese momento en la banda, estaba Roberto Cosedu ya en el bajo, pero nosotros teníamos temas desde la primera formación y teníamos alrededor de 20 canciones, un poco más. Y teníamos que elegir 10 canciones, o 9 canciones u 11 canciones. Entonces, ¿cuáles eran las que no quedaban? ¿Cuáles eran las que no iban a participar? Y eso a la historia fue muy difícil, porque de hecho esos temas nunca se grabaron. Quedaron 10 temas que nunca se grabaron, que siempre me dicen, ¿por qué no graban los temas? Y qué sé yo, loco, ¿por qué no graban los temas? ¿Por qué no grabamos los temas? En ese momento no se hicieron esas canciones, y eran muy buenas. De hecho, la gente nos escuchaba a nosotros sin tener un disco en la mano. No tenían un disco en la mano. Estamos hablando 85, 86, 87 se empieza a grabar el disco y la gente cantaba las canciones. De un montón de... Claro, entonces nosotros bajamos al escenario y dijimos, ¿cómo puedes saber las letras? Si no está en ningún lado, no hicimos cassette de esto. Lo grabarían ellos de alguna forma y se aprenderían las letras. Eran muy buenas las letras de Enrique de ese disco, eran muy buenas.
Entonces cuando llega la grabación del disco lo que me pasa justamente es eso. Es decir, bueno, ¿qué canciones van a entrar? ¿Qué otras canciones van a entrar? Hay un bajista nuevo eh, y entraron algunas canciones que no tocábamos. Me acuerdo de Mira hacia lo alto, por decir una de las canciones, que, se, que la compuse llevando el riff al ensayo y me pasó algo que le habrán pasado a muchos. Llevé la canción y Claudio, por eso Claudio es el actual también baterista de Kamikaze, me mira con una cara como diciendo, ¿vos decís que habría que hacerla? Cosedu me dice lo mismo, me hace una cara como diciendo, qué sé yo. O sea, había 2 de 4 que no le gustaban. Y Enrique dice, no, dale, vamos con esa, le hago una letra. Y al cabo ese tema fue un himno para la banda, pero si hubiera quedado ahí. Y ese Mira tema vos. entró al disco. Y nadie pensaba que iba a gustar Mira hacia lo alto. Tengo un montón de anécdotas con respecto al disco. A Fuego y Metal, por ejemplo, era un tema que tocábamos, que no sé por qué no lo queríamos tocar, ¿no? Ya estábamos podridos de tocarlo, entonces no lo vamos a meter en el disco. Y a la gente le encantaba ese disco. Es algo que cuento siempre. Se lo llevamos al manager nuestro, el cassette, y el tipo lo escucha y dice, muy bueno, pero te falta A Fuego y Metal. No, no lo vamos a tocar. Me dice, ¿cómo que no lo van a tocar? ¿Cómo que no lo van a grabar? Lo tienen que grabar. Mirá lo que dice el tipo, nos da a entender, el tema ya no es más de ustedes, el tema es de la gente. ¿Cómo que no lo van a grabar? Ya no, ¿para qué lo hicieron? No lo hubieran hecho nunca. Y ahí aprendí, entonces, que el público decide, una vez que vos grabaste el disco, no es que este tema no te gusta tocarlo y aquello, sino dedícate a otras cosas. Y siempre pongo el ejemplo de Deep Purple. ¿Cuántas veces tocó Smoke on the Water? Claro, claro, sí. Millones de veces. De Number of the Beast. No, no quiero tocar de Number of the Beast, porque no me gusta. Dice uno, ¿qué no vas a tocar? O sea, vine de Number of the Beast. Y voy a contar otra anécdota. Me pasó con Robin Ford, por ejemplo, todo lo contrario. Vino Robin Ford a Argentina, que es un guitarrista de blues, Sí, sí. y encantado. Pagué un dineral para verlo. Bueno, el tipo no tocó ninguna canción que nosotros conocíamos. Presentó el último disco y se fue. Yo dije, ¿qué mierda, boludo? Viene este chabón, lo ven, no voy más, loco. Creo que el artista, yo entiendo eso, porque quiere presentar su material nuevo, pero uno tiene que respetar al público y tiene que Claro, tocar los clásicos, claro, claro. y en realidad tiene que tocar los clásicos si le gusta. Y yo aprendí con el tiempo a entender eso, que es una parte mía, pero también me gustan los temas. Y toco absolutamente todo. Lo que compuse lo toco todo. Si lo tengo que tocar, lo toco todo. Y con todas las ganas, porque entendí que es eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno va aprendiendo, la experiencia que te marca la vida, los pasos por determinado momento, es importante. También aprendí que si a Claudio no le gusta, es un éxito. Lo toco el día de hoy, pero ¿qué te parece, Claudio? No, no, ese no va. Listo, ya es un hit. Es un Va a ser. éxito, seguro. Che, Miguel, y bueno, y con Claudio, después también saliendo un poco de Kamikaze, compartieron otro proyecto que fue Crudo, comienzo de los 90. En el 92, sí, yo me Sí, había ido de Kamikaze en el 89, creo. Y en el 91 creo que empezamos a ensayar un trío instrumental. Yo tenía ganas de hacer música instrumental. Sale de esa época. Claudio tampoco ya estaba en Kamikaze. Entiendo que ya no estaba, yo no estaba más Kamikaze, ya se había separado de Kamikaze. No, después tuvo Patón Civil, sí, ya no estaba en Kamikaze. Y entra Marcelo Napolitano en el bajo. Que no me acuerdo de dónde vino Marcelo tampoco. Después todos me van a reputear, pero bueno, está todo bien, no pasa nada. No tengo registro de todo. Hicimos un trío instrumental muy logrado, ensayamos mucho tiempo y realmente nos fue muy bien con Crudo. Fue una pena. Bueno, después
Marcelo dejó la banda y para mí era muy difícil reemplazarlo. Que no lo hago más eso, entonces me pareció que no había motivo para seguir. De ahí en más no lo hice nunca más eso. Cualquier persona se puede reemplazar, cualquiera. Hay mucha gente que lo puede hacer y puede tocar. Talentoso bajista Marcelo Napolitano, talentosísimo, talentosísimo. Y teníamos un trío que funcionó terriblemente bien. Hicimos lo que se llamó una cooperativa muy distinta que trabajar en otro lado. Teníamos un manager, teníamos equipo de trabajo y podíamos viajar, vendíamos todo así y lo podíamos hacer. Nos repartíamos el dinero de una forma determinada. Mira lo que te voy a contar. Yo siempre pensé, digo, nadie puede ganar más que yo. O sea, ¿por qué alguien tiene que ganar más que yo en una banda? Yo compongo los temas. A ver, yo como Claudio, como Marcelo. Digo, si nosotros estamos trabajando, ensayamos 8 horas, tocamos tantas horas por día, y que venga un chabón que quiera ganar más que yo, no hay forma. Podemos hacer una cooperativa, podés ganar igual que yo, más que yo no. Y lo sigo pensando el día de hoy. A menos, viste, a menos que pasen determinadas cosas. Pero las cooperativas siempre fueron interesantes, porque era como la persona que compone música, que hace el material, es el que de alguna forma también tiene compensación de dinero, que no estamos hablando nunca de dinero importante, porque creo que nadie en el rock gana tanto dinero suficiente como de acuerdo al sacrificio que tuvo. Por supuesto que hay grandes bandas y tienen bien merecidamente sus montos importantes de dinero y tienen managers que ganarán más que ellos, pero me pareció importante esa situación de plantarse uno y reclamar cosas para uno mismo, que si, bueno, loco, es así. ¿Será porque en Kamikaze vi tantas cosas que pasaban con los managers? Te cuento una que no tiene nombre. Siempre se aprendía una que te hacía. Era un lugar para 1000 personas y el chabón vendía 100 entradas o 200 y las mismas entradas cuando entraban por la puerta se las vendían a la gente. Entonces siempre eran 200 entradas. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Hay 1000 tipos y hay 200 entradas vendidas. No. Y bueno, ahí está, fíjate el ticket, ahí lo tenés, loco. Y siempre aprendía una, siempre había... Digo, no quiero más gente así, loco, no quiero más. O sea, si es una cooperativa, es otra historia. Pero bueno, estoy hablando de Crudo estaba casi solucionado todo, pero nadie soluciona todo por completo porque siempre aparecen imprevistos y se va toda la mierda igual. Claro. Che, y bueno, con esta banda, con Crudo, hay un video dando vuelta por YouTube. En Alcatraz, ¿puede ser? Sí, hay otro video que yo tengo que se grabó en América, en Alcatraz, y tocamos en un montón de lugares. Eso es en Alcatraz porque creo que Alcatraz era un lugar que estaba en La Rioja, en Caballito. Y el sonidista de Alcatraz era Marcelo Napolitano. Y la primera vez que montaron un escenario ahí, un poco más digno de lo que estaba, nosotros lo inauguramos, fuimos a tocar. Y se hizo un video también de eso. Pero hay otros videos que son un poco más copados que lo grabamos en ese momento se sigue llamando, no, Canal 2 era. En Crema Americana, ¿te suena el programa Crema Americana? Sí, lo escuché. Claro, bueno, Crema Americana era un programa que duraba más o menos 4 horas y convocaba bandas. Tocaron muchísimas bandas de heavy metal ahí, ¿eh? Sí. Me convoca un amigo para que toquemos. De hecho, la cortina de Crema Americana la hizo justamente estos muchachos de Indigo Music, y me invitan a mí que yo ponga la guitarra en la cortina. De hecho, entonces la cortina de Crema Americana, la guitarra que está en el jingle, la toqué yo, en la apertura del... Qué Sí. bárbaro. Cuando lo cuento, ¿es en serio? Me dice, sí. Te digo así. Una vez más, vuelve todo que uno quería ser sesionista, entonces o sea, si hubiera sido sesionista seguramente en ese momento me hubiera metido por todos lados. El grabar es buenísimo. Con respecto a esa grabación que vos me preguntás, sí, fue de acá atrás 2 horas. Pero hay otra grabación también que creo que tocamos tres temas ahí en Crema Americana que
tengo el video, algún día lo digitalizaré y lo subiré. También Está muy tenemos bien. material. En este momento teníamos una porta estudio de 4 canales y están 2 temas de crudo, están grabados ahí. Tal vez algún día se edite el material porque están todos los Qué temas. bueno, muy bueno. Sí, 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 tal vez por valor histórico, pero uno Exacto. escucha la historia que realmente éramos muy buenos tocando, tocábamos muchísimo. Tal vez la primera banda de heavy metal instrumental de la Argentina, no, no sé si hubo otra banda de heavy metal. Es Nosotros cierto hacíamos heavy eso. metal, Sí. no sé si había otra banda que tocara así. Hacíamos heavy metal, no era el soporte de un guitarrista como Satriani o como Vai, hacíamos heavy metal, pero instrumental. Y estaba muy bueno, muy bueno. De hecho, bueno, por algo iba la gente, si no, el público maneja todo. Si no le gusta, no te va a ver. Ya está, y se acabó. El hecho de poder levantar una persona, ok, son otros tiempos, pero el hecho de levantar una persona de su silla, de la comodidad, que vaya a ver un show, eso es todo. Hay bandas que lo hacen. Rata, por ejemplo, Rata te llena todo porque la gente justamente va a tocar Rata, se levanta y lo va a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Lo mismo pasa con gran cantidad de bandas y no pasa con otras bandas, pero bueno, la situación es así. Yo creo que siempre el público maneja todo. Y lo digo, el día que Kamikaze no tenga más público, no, la gente no quiera ir, yo no creo que toque. No sé, ¿cuál sería el valor de ir a tocar si no hay gente que le guste la Claro, banda? claro que te No, respalda. no lo entiendo. Por eso nunca entendí el concepto, sin ánimo de ofender, las bandas que tocan y no pueden tocar solas. Yo me planto siempre con eso, yo quisiera tocar solo todo el tiempo. No porque solo por egoísta, sino porque para poder manejar el producto que uno entrega. Exactamente. Es decir, nosotros somos esto, armamos esto, tocamos esto, nosotros queremos tocar esa parte. Y digo, pero no, yo no quiero que toquen de eso. Ya con Kamikaze ya estaba toda esa situación. Lamentablemente, porque a veces se confunden las historias. Nosotros armábamos todo atrás con la plataforma, si podemos tocar nosotros de soporte, y no, toquen del telón para adelante, porque lo ponía el manager, pero nosotros no queríamos Claro. banda soporte, pero no por mala onda, sino porque si la gente venía a ver a Kamikaze, pero nos ha pasado también ser kamikaze, ser soporte alguna vez de Orca. Y vos te das cuenta que la gente va a ver a Orca si sos banda soporte. No Claro. va a ver otra historia. Yo vi a Halford, soporte de Maiden, y la gente va a ver a Maiden. Hay 30.000 tipos que van a ver a Maiden. Halford les gusta, sí, pero van a ver a Maiden. La banda que, si no pones Halford, si no pones otra banda, igual van a ver la, la banda que cierra. Y para mí eso del tocar solo me parece importante. El tocar solo y vender tickets, en realidad sería, y que esos tickets solventen a la banda. Si eso no pasa, qué sé yo. Yo entiendo todo, entiendo que hay un romanticismo por la música, por todo. De hecho, soy un romántico de la música. No tanto, porque no me causa risa. Si bien muchos me conocen como risueño, la verdad para mí me lo tomo muy en serio. Es un problema porque no hay diversión en la música, hay diversión en el logro, cuando lográs algo. Entonces, bueno, qué buen logro, bueno, pero hay que seguir laburando. Hay que seguirlo con eso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, este, Crudo para mí fue un muy buen trío instrumental, estoy muy orgulloso de haber tocado con estos dos talentosos músicos, como lo es Claudio y como lo es Marcelo Napolitano. Con Marcelo la otra vez estábamos haciendo algo y se rompió la pierna. Se Uh, quebró, pero estamos en pandemia y bueno, digo, bueno, vamos a hacer algunos temas así por internet, pero no pudimos hacerlo. Bueno, pero se volverá. Está muy bien. Che, y bueno, vos, Miguel, que decías que por ahí uno toma decisiones, es como una Y. Volviendo a eso de la Y, vamos a retroceder un poco en el tiempo, volviendo a los 80. ¿Cómo era tocar en los 80? Porque por ahí, viste, me ha tocado hacer entrevistas a tipos como vos que han vivido la época y qué sé yo, hacían 3 o 4 temas y caía la policía y como que
se terminaba el show. ¿Cómo era tocar en los 80 con el tipo de música que hacían ustedes? Bueno, el factor de la policía siempre estuvo de alguna forma. Y también, no sé, hasta mucho tiempo en algunos lugares, si vos no arreglabas con la cana, no podías tocar. Pero también era cierto que la misma música, el hecho de ingerir alcohol, qué sé yo, es tal vez uno más uno. Nos pasó un montón de veces de que llegue la policía. La que me acuerdo es que tocábamos en Cotorras. Cotorras era Avenida San Juan y Entre Ríos, por ahí era un lugar. Y tocaron 3 bandas en ese momento. Nosotros llegamos a tocar, pero rompieron la vidriera de adelante. Cuando rompieron la vidriera de adelante, vieron la cana y se pudrió todo. Pero era común que pasara esa historia. Pero yo no tuve acercamiento nunca, nunca fuimos detenidos en cana por hacer tanto quilombo. Y hemos girado, pero por todos lados. Tal vez no era el público de Kamikaze un público, por decir, quilombero. La propuesta era distinta nuestra. Teníamos distinto. Pasaban cosas. Capaz que alguien que está escuchando esto, después lo ve, dice, no, pero vos no te acordás que pasó. Y sí, puede ser. Sí. Lo que sé que pasaba con las personas cuando no pagaban la entrada, eran ponerle 10, que al final, poner la entrada salía 100 pesos, y decía, bueno, somos 10 y tenemos 80 pesos, y entraban. ¿Viste? Al final pues, faltaban 5 temas para que termine yo, bueno, lo dejan pasar. Claro. Esos tipos seguro que entraban al final y rompían todo, porque le importaba un pito a la banda. Estaban al pedo ahí y no les interesaba, iban a romper las pelotas. Claro. Y en el Teatro Fénix, había butacas y rompían las butacas de adelante. Entonces después siempre teníamos problemas. ¿Y quién rompió la butaca? Los 10 pibes que vinieron al final que no venían a escuchar la banda. Yo creo que el que paga entrada nunca genera demasiado, por no decir, por lo menos para nosotros no genera. Quiere escuchar la banda, quiere disfrutarla. Tiene otra sensación, tiene otra situación. Pero no solamente para nosotros, sino para todas las bandas. Cuando aparece otra historia, qué sé yo, contala, que la cuente como quieran, pero nosotros no vivimos mucho esa historia. Y tocamos por todos lados. Pero no vivimos tanto el hecho de la visión de la policía por relación. No. Éramos 4 salames tocando heavy metal. 4 salames, quiero decir, teníamos otra propuesta. Me parece, viendo la distancia, éramos 4 buenos tipos, sin llegar a ser tan descabezados, ¿viste? Para hacerlo eso eran otras bandas. Nosotros no éramos, no es para hablar mal de otras bandas ni para hablar bien de nosotros, éramos distintos, éramos otra gente, pensábamos en otra cosa. Pensamos en hacer sonar bien la banda, no veníamos borrachos, no hacíamos quilombo, nadie venía zarpado de nada, nadie había que sacarlo. Ni está bien ni está mal. Éramos eso. Entonces nos generábamos una situación caótica desde nosotros. Aunque también nosotros nos peleábamos, porque lo cuento y todos se cagan de risa. Iban a vernos y ponele, de nuevo volvemos a esos 10 personas que entraban, decía, y viva Papo, loco, viva Papo, aguante Papo. Pero nosotros éramos Kamikaze, ¿entendés? Había 1000 tipos ahí abajo en el teatro que vinieron a ver a Kamikaze y vienen 10 tipos que dicen, aguante Papo. Y yo me acuerdo que uno, no sé qué le dijo, si fue Roberto o fue Enrique, le dijo, loco, Papo está en Estados Unidos tocando blues, no rompa las pelotas. ¿Para qué? Rompió. Pero, claro, pero también ahí aprendes una cosa, nunca tenés que responder al público. Digo, de responder al público. Vos solo lo escuchás, porque el estar arriba del escenario vos ves las caras de todos. Pero los que están abajo no ven los que están haciendo quilombo, los pibes que están adelante. Pero esas cosas sí pasaron, y le pasó a muchas bandas que es triste.
Es triste por el hecho de lo que exactamente te estoy contando. Eh, Creo que Letal era que, bueno, a lo Ah, sumo Letal, después sí. Sí, sí. le gritaron, o sea, era B8, y empezaron a gritar B8, B8, y creo que Tito le dijo, loco, ya está, no rompa más las pelotas con B8, loco, no rompan más las pelotas. Y creo que te diga, tienen razón, es Letal, es un show de Letal, no iba a cerrar B8 después, estaba tocando Letal, Claro. es el show de Letal, y venís a, a gritar B8, lo venís a gritar Papo a una banda que no tiene nada que ver, ¿qué van a romper las pelotas, boludo? ¿Qué carajo me importa a mí? O sea, eso, no corresponde. ¿Se está cortando la señal? No, no. Sí, ahí Sí. se cortó un poco, pero sí, más o menos te entiendo el mensaje. O sea, a tu programa yo empiezo a hablar de otro programa, ¿entendés? Y vos decís, ¿por qué carajo me está Claro, hablando del otro? claro, De claro. este, está acá. Eso me rompe las pelotas. Yo no tengo nada que ver, ni con Papo ni con B8, nunca. No tengo nada que ver. Estoy fuera de lo que es ese tipo de heavy metal. No es que ni que esté mal ni esté bien. No tengo nada que ver. Entonces que me vengan a gritar a mi show, aguante Papa, aguante B8, ¿qué tengo que ver? Y bueno, le pasó a Letal. Letal tenía su propuesta. ¿Qué tiene que ver Letal con B8 o con Papo? Bueno, yo entiendo entender que son gigantes, obviamente, del heavy metal. Gigantes, estamos hablando. El 90% de los músicos de heavy metal, músicos no, de público de heavy metal, adoran esas bandas. Pero yo no estoy ahí, no estoy ni voy a estar, ni me interesa. Y no es por hablar mal, sino es otra la propuesta. Ellos hacían una Exacto. cosa, nosotros hacíamos otra cosa. Y muchas bandas hacían otra cosa. Entonces que te griten, pues decir, loco, anda a Claro, verlos a ellos, que yo que tengo claro, que ver. claro. No hay nada. Esas cosas sí pasaban, yo creo que eran más chocantes esas cosas que la policía misma. O sea, que un fan o la gente de coso no se identifica con la banda que está viendo, porque la policía, vos ya sabés dónde está la policía. Está en otro lado, viene ahí por algún motivo y se lleva preso a quien se va a llevar preso. Pero el público no entendió nunca nada. ¿Qué vino? Y Claro, bueno, claro. eso pasa. Está muy bien. Che, Miguel, ¿cuál fue el primer disco que te compraste? Color humano, el tercero de color humano, de rock nacional. Que creo que lo perdí ahí al toque. Lo presté, me lo lleva. Pero eso fue dramático, porque yo empecé a escuchar Edelmiro Molinari, que era el guitarrista de Molinari. Después cuando escuché Deep Purple, no escuché nunca más rock nacional. Se me fue. Esta entrevista está pensando, este Mike es un forro, boludo. Pero, pero me pasó justamente así. No escuché más rock nacional. Ahora escucho rock nacional. Pero en ese momento me escuché la música de Deep Purple y me voló la cabeza. Quería tocar Y, como Richie Black. Me parecía que claro, era el dios de la guitarra y obviamente todo el rock que se escuchaba de acá salía de alguna forma, si bien era nacional y tenía una fuerte raíz con un mensaje nacional y todo lo demás, el rock era de Inglaterra, sigue siendo de Inglaterra, claro, sigue exacto. estando. Voy a decir un paralelo que hago siempre, es como tocar chacarera en Inglaterra. Vos tocás muy bien chacarera en Inglaterra, hasta que vos lo escuchás al Peteco Carabajal. Decís, ya está, este toca chacarera. No hay, la chacarera es de Santiago del Estero, no es de Claro, Inglaterra. claro, Y eso me pasó a mí con Edelmiro Molinari y Deep Purple. No es para claro. hablar mal de muchos años después, en un cosquín lo conocí a Edelmiro Molinari y bueno, y se lo dije, digo, yo tengo una emoción, loco, conociéndote a vos acá porque el primer disco que me compré fue de Color Humano, yo te escuchaba y el loco me miraba, claro, se lo habrán dicho 100 millones de veces, de la guitarra argentina. Esas personas estaban acá cuando no había nada de nada, nada, no había nada y estaban
esos chabones tocando. Así que no calificamos, solamente nosotros opinamos y hablamos y nada más. Pero Edelmiro fue. Pero lo que me voló la cabeza fue después de Deep Purple. Deep Purple y Claro. Jimi Hendrix. Claro, che, Miguel, te hago estos cambios bruscos de preguntas porque nos quedan 7 minutos de tiempo. El, Bueno, Judas Priest, para vos fue la banda que definió el heavy metal, propiamente dicho. para mí sí, decididamente sí, no hay otra banda de heavy metal. Para mí es Judas Priest. Tiene absolutamente todo lo que marcó. Yo sé que Black Sabbath es anterior y toda la historia, contame todo lo que sea, yo sé que es así, pero Judas Priest, no sé, hizo unas composiciones de heavy metal insuperables. The Sentinel, el disco de Screaming for Vengeance, Defender of Fate, me parece que son maravillosos, no hay, son insuperables, insuperables. Dentro del heavy metal es eso. Halford, cuando hizo su proyecto Halford solista, ese tipo cómo canta, cómo expresa, las violas de Judas, sí, sí, decididamente sí. No hubo otra banda igual, ni lo habrá en esa época. Habrá un montón de bandas. Maiden yo creo que lleva muchísimo más gente, Black Sabbath entiendo que... Pero Black Sabbath era oscuro, muy oscuro. Muy oscuro, Y a sí. mí no, yo iba al colegio y nosotros íbamos a ver videos por ahí por la zona de Belgrano, y estaba Black Sabbath. Y la verdad que no me gustaba ni un poquito Black Sabbath. Era muy oscuro, muy denso, ¿viste? Muy denso. Para mí, no porque era una mala banda, Claro, claro. son increíbles. En cambio, Judas me pareció como que tenían todo, absolutamente todo. Y tan fuerte, ¿viste? Y vos lo ves en vivo, te dan ¿viste? Esa aplanadora, que no lo tenía Black Sabbath para mí. Ya me están puteando todo por B8, por Black Sabbath, por la policía, qué sé yo. Bueno, como yo digo, yo estuve en esa época, Luis, está, te lo digo. Black Sabbath no me gustaba. Medos, Sabbath, Bloody Sabbath. Ese disco me parece, no sé cómo lo hicieron. Con la formación de Ozzy, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Y después con Dio ni hablar, esos dos discos. Pero sí, para mí, la banda de heavy metal, la única banda de heavy metal que a mí me gusta, como allá arriba, es Judas Priest. Te puedo decir todos los discos. Después de Screaming for Vengeance. Anterior a eso, yo entiendo, está todo bien, pero es de Screaming for Vengeance en adelante. Y Claro. poco, son temas que me gusta tocarlos, porque los estudio, porque me dedico a dar clases. Este asunto de la pandemia, vía Skype laburo mucho más. Y mis alumnos me dicen, che, ¿cómo está el tema de Judas? Los conozco todos. Pero porque los tipos supieron explorar el heavy metal. Cuestiones, pero de una forma muy distinta que otras bandas. Y es indiscutible. Nadie toca como ellos. Tocan muy, muy distinto a todos. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. ¿De dónde salió ese sonido de los tipos? Tampoco lo sé. La Sabbath también entiendo que por una dificultad, la afinación más grave, todo lo demás. Pero los Judas, no sé. Vos escuchás Maiden, es otra cosa. Es más alegre. Ahora ya me peleo con las chicas. A las chicas Judas no les gusta, le gusta Maiden. Maiden es más cantable que la voz de Dickinson. En cambio, Halford tiene, viste, te está gritando en la oreja, te revienta la cabeza. Es otra historia. Y canta él lo que quiere. Canta como quiere, cuando quiere. Es un Pavarotti del heavy metal, lo sigue haciendo. Está muy bien. Che, Miguel, ya nos queda muy poquito tiempo. No quiero que se nos corte el video bruscamente, como ya me ha pasado anteriormente. Así que, che, muchísimas gracias de verdad, porque da para hablar hora y hora y escucharte porque es para aprender escucharte. Porque sale quilombo cada tanto, ¿sí? Un poco apoyar. Che, así que Este, Miguel, si quieres decir unas palabras, no sé, a la gente que está viendo el video acá, que te escucha, si quieres decir unas bueno, últimas palabras. le mando un saludo muy grande obviamente, primero a vos, Ariel, gracias por la invitación, y a todos los que se prendieron acá en la transmisión. Estoy muy contento siempre
Para mí es importante ser auténtico y yo soy auténtico. Me sale lo que tengo que decir y está todo bien. De alguna forma siempre pasó así y lo seguiré haciendo. Si hay algo que nosotros valoramos en la música es la autenticidad. Si no sos auténtico, no tenés nada. Hay que hacer otras cosas. Y eso lo valoro por mí. Prefiero decirlo lo que siento y bueno, y el que lo quiera tomar sabe que hay una autenticidad, ¿no? De hacerlo. Así que gracias y saludos a todo el mundo y gracias a vos, Ariel. Muchísimas gracias, Miguel. Fue un placer realmente escucharte. Estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias.